Los buenos días al país, un saludo especial para las personas que nos siguen cada domingo a esta hora de la mañana por Color Visión y nos sintonizan también a través de nuestro canal de YouTube, Espejo 360. Buenos días, doctor. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien. Una semana interesante, mucho movimiento político. A medida en que avanzan los días y el país va entrando en pura campaña electoral. Correcto. Vimos esta semana, y hablaremos de eso, los candidatos presentando sus programas de gobierno a la Junta, presentándolo ante el empresariado. Además, la oposición quejándose, estuvo en la OEA, ¿verdad? Vamos a hablar de eso. Claro. Bueno, y hay un proyecto interesante para modificar la ley 6132 y crear un instituto de las comunicaciones que me parece muy interesante porque hay muchas cosas que regular. Sí. Bueno, nos vamos a la semana 360 y regresamos en unos minutos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. El Grupo Banco Mundial presentó el miércoles el informe económico regional para América Latina y el Caribe titulado Competencia, el ingrediente que falta para crecer, en el que se estima que República Dominicana tendría un crecimiento cercano al 5.1% durante el año 2024, de 5.0% tanto para el 2025 como para el 2026. William Moloney, economista jefe para América Latina y el Caribe, habló vía Zoom con varios periodistas de la región, en donde señaló que República Dominicana es uno de los pocos países en América Latina que ha visto tasas consistentes de crecimiento de la productividad en la última década. El Banco Central de la República Dominicana informó que el índice de precios al consumidor IPC tuvo una variación mensual de 0.30% en marzo 2024, situándose así la inflación interanual, medida desde marzo 2023 hasta marzo 2024, de 3.38%. El banco destacó que con estos resultados se produjo una reducción de 252 puntos básicos con respecto a la variación anualizada de 5.90% registrada en marzo 2023. En un operativo en el que participaron 500 efectivos del orden, incluyendo militares y fiscales, el Ministerio Público lanzó la fase 2 de la Operación Caimán en varias provincias del sur y en el municipio Santo Domingo Este, informó la Procuraduría General de la República. El operativo incluyó la Dirección Nacional de Control de Drogas con el apoyo del Ministerio de Defensa, así como también la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, y el Comando Sur de Estados Unidos de Norteamérica. Y en el ámbito internacional, el comercio mundial de mercancías debería recuperarse este año y crecer 2.6%, gracias al alivio de la presión inflacionista, lo que permitirá que los ingresos reales vuelvan a aumentar y ofrecerá un estímulo al consumo de productos manufacturados, dijo la Organización Mundial del Comercio, OMC. El año pasado el volumen del comercio se contrajo un 1.2%, menos 5% en términos de valor, que fue de 24,01 billones de dólares, lastrado por los altos precios de la energía, la inflación y las graves tensiones geopolíticas, en particular las guerras en Ucrania y Gaza, que este año siguen representando un riesgo para los intercambios comerciales internacionales. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, afirmó que el crecimiento global para el año 2024 será ligeramente más fuerte de lo esperado por la robusta actividad en Estados Unidos y de varias economías emergentes. Así lo aseguró en un discurso en el Centro de Pensamiento Atlantic Council, que fue adelantado por la institución como preámbulo a las reuniones de primavera que el Fondo Monetario y el Banco Mundial celebrarán la próxima semana en Washington. El Reino Unido anunció que proporcionará 5 millones de esterlinas, más de 6 millones de dólares estadounidenses, para colaborar con la misión de apoyo multinacional a la seguridad en Haití, la cual estaría liderada por Kenia, que está a la espera de que la nación caribeña nombre un primer ministro interino y se encamine a la celebración de las elecciones para desplegar sus policías. Hasta aquí el resumen informativo Semanas 360. Yo soy Joaquín Caraballo.
Siempre he aspirado a un proceso electoral cada 4 años en el que la población, sobre todo la población votante, pueda recibir de manera directa las propuestas de los candidatos y digerirlas, que se las puedan presentar punto por punto, de manera tal que cuando llegue el día de las votaciones, los electores puedan tener una idea muy acabada de qué va a ser el candidato, de qué va a hacer cada uno de los candidatos en caso de que llegue a ganar las elecciones y convertirse en presidente o vicepresidente de la República, o quizás en senador o diputado, que tienen una labor importante en el Congreso, que es el principal poder del Estado. Ese es el poder número 1 del Estado dominicano. Entonces, los candidatos presidenciales presentaron ya a la Junta Central Electoral esta semana sus propuestas de gobierno. La presentaron a tiempo. Se la han estado presentando también al empresariado nacional, que tiene sus preocupaciones y hay que entenderlo. Si en un país no hay estabilidad económica, política y social, tú no atraes inversiones. Por eso los empresarios se interesan por saber qué plantea y por dónde va cada uno de los candidatos. Entonces, esto es importante. Primero, para conocer el candidato, las intenciones y sus propuestas realmente van en la dirección que demanda la sociedad dominicana para desarrollar un país o un Estado, y entonces en función de eso motorizar el voto, de que se conduzca hacia un voto consciente, y eso también puede motivar a un incremento mayor de la cantidad de gente que acude a las urnas a votar. A eso aspiramos nosotros, ¿verdad? Eso que usted me dice es ideal, pero en un país en donde haya una clase política pensante y un electorado consciente. Sí. Pero en un país como el nuestro, en donde aquí, por lo menos, la política se basa en populismo diríamos, en comercialidad, ¿verdad? Comprar y vender. La gente no vota aquí por propuesta. La gente vota aquí emotivamente y por circunstancias. Ahora bien, por ejemplo, diríamos los políticos, yo estoy cansado ya del tiempo que uno tiene en este planeta, de las cosas que uno ha visto. Por eso es que los más mayorcitos siempre tenemos como la oportunidad de hacer comparaciones. Sí, porque han visto más cosas, la han vivido. Usted no se imagina la cantidad de proyectos, de programas políticos que yo he tenido en mis manos. No, y algunos lo presentan y eso es letra muerta. Es que no van a hacer nada, todo se va a hacer sobre la marcha, de acuerdo a los intereses del momento. Sí. Aquí, por ejemplo, la clase política está supeditada, subrogada a los intereses de las élites de aquí y de los poderes extranjeros de aquí. Léase Estados Unidos, léase España, léase Francia, léase... ¿Usted me entiende ahora? Hay muchos intereses, eso es verdad. Olvídese, eso es lo primero. El pueblo dominicano no tiene una participación. A veces usted dice, no, porque ahí están los partidos, pero es que esos son los principales que llevan a la gente al despeñadero. Porque usted ve cosas que pasan aquí y dice, pero ven acá, ¿cómo es posible que sucedan esas cosas de gente abandonada, por ejemplo? Se habla de salud, un programa de salud muy bonito, pero en la práctica usted encuentra gente que se muere porque no encuentra por una aspirina. Oye, pues, todos vamos a morir algún día. Claro, claro. Pero se muere porque no hay un suero a poner. O no puede seguir un tratamiento. O dice, mira, tienen que traer al hospital, oye, un hospital público que recibe un presupuesto, tienen que llevar gasa, tienen que llevarle esto, por Dios. Entonces, no tiene acceso, por ejemplo, hay un sistema de salud con una ley 8701. No funciona, sí. Porque los intereses particulares. Por eso, para concluir ese punto ahí, yo particularmente no me interesa estudiar los proyectos, las ofertas políticas de los partidos. Si voy a votar, quizá voto porque me simpatiza a alguien en lo personal. Bueno, José María es candidato, por ejemplo, a diputado, y yo lo conozco y sé que él es una persona seria. Digo, voy a votar por él. ¿Usted me está entendiendo? Y ahora más... Así vota la mayoría de la gente. Pero es que le estoy diciendo. Pero lo ideal, doctor, lo ideal bueno, es que la gente vote porque usted tiene una buena propuesta. Exactamente. Y porque entiende que usted es lo mejor para representar el país o para conducirlos por senderos de desarrollo. Y eso implica que porque la mayoría, los dueños de la realidad, es la mayoría de la gente. Sí, si desaparece el pobre y el que no tiene nada, los ricos desaparecen, porque sin eso no pueden vivir. Y eso hay que entenderlo. Lo estoy diciendo. Los ricos tienen que entenderlo. Por lógico que sí. Y debemos luchar todos por elevar los niveles de conciencia. Exacto. Yo sé lo que usted dice, esa es la realidad que estamos viviendo. Ahora, mi aspiración es a que la cambiemos, a que lleguemos a un punto
en que la gente realmente vote por propuestas, vote por esos programas y que haya un compromiso real de quien lo hace, quien lo plantea, lo ejecute. Exacto. Porque dejarlo ahí en una gaveta, eso no tiene sentido. Ahora que usted dice eso, me recuerdo que decía, mira, a mí me decía un viejo del barrio, mira, lo que uno aprende en la escuela, en la universidad, aunque tú no lo veas importante ahora, sí lo tiene Claro que en algún sí. momento. Todo lo que usted aprende tiene Sí, importancia. ahora yo recuerdo en mis tiempos de estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma, los años 70, Ajá. temprano, que un profesor de ciencias políticas nos decía, miren, por ejemplo, cuando una persona, ¿qué le digo?, tiene el sistema, para el cambio del sistema, hay dos formas. Todo el mundo quiere un cambio de sistema, como usted plantea, Sí. pero hay dos formas de cambiar, la reforma y la revolución. Sí. La revolución lo destruye todo. Pero ahí, póngase a buscar los sitios donde hay revoluciones, lo destruyen todo. Haití, revolución. Cuba, revolución. Ahora, usted dice la francesa, sí, pero la francesa tuvo un objetivo de instalar un sistema por otro que era más avanzado, Claro. que era la aristocracia, o sea, el capitalismo, la burguesía por la aristocracia. Pero cuando usted, por ejemplo, hace una revolución para destruir lo que está bien hecho, eso no sirve. No. Entonces, ¿cómo vamos a hacer en este país revolución? No, aquí tiene que ser por reforma. Reformas. Ahora, pero, ¿cómo vamos a reformar? Tiene que ser parte todo el mundo de eso. ¿Usted entiende? O sea, y la gente tiene que, lo que yo siempre me he preguntado, pero le conviene a los que se benefician del desorden, que la gente se eduque y aprenda lo que tiene que hacer. Pero lo que sí hay que decir, doctor, es que hay una franja importante que sí está consciente, Claro. que sí vota por conciencia. Y cada vez mayor. Sí, sí, y se preocupa porque Sí. a la persona que se elige sea lo mejor. Eso, y cada vez mayor, pero no es determinante No, todavía. no, claro que no, pero hay que luchar para que sea determinante. Oiga, ¿por qué? Porque cuando usted observa que un candidato tiene que ir, por ejemplo, a una reunión con la matrícula de los industriales, Sí. o del Consejo Nacional de Empresa Privada, o de otros sectores con los que se están reuniendo, porque ellos lo demandan, o la Cámara Americana de Comercio, ese es el empresariado, usted podrá decir, o el que me está viendo podrá decir, bueno, esa es la élite, sí, pero esa gente está preocupada por elegir lo mejor, pero en función de sus intereses, Pero lógicamente, eso es en función de sus intereses, pero también ahí están los intereses del país. Pero para mí, ellos tienen todo su derecho. Sin embargo, lo más legítimo para mí son los intereses de la masa. Sí, Porque la masa no sí. tiene salud, no tiene seguridad, no tiene dinero, no tiene nada. Está claro, estamos claros, pero entonces Claro. esa masa también hay que ir avanzando para que hagan lo mismo. Claro. Y que los candidatos que aspiran a dirigir el país se sientan más comprometidos a resolver los problemas nacionales. Eso vamos a lograr a medida que Claro. la población esté más consciente, que se eduque Sí. y logremos que ellos entiendan que esa gente que está del otro lado, de la misma forma que te coloca, te puede quitar. Por eso es que la medida En función que, de eso, sus acciones vayan Sí. en la dirección de resolver los problemas de la colectividad. por eso es que sí, ese aprendizaje viene, pero es en la medida de meter la pata. Cada vez que vamos mirando, que cada vez metimos la pata más, entonces se aprende, los tropezones hacen levantar los pies. Sí, lo correcto es que lo planifiquemos y que Claro. avancemos hacia esa dirección en la que el colectivo esté cada vez más consciente de la importancia de votar Sí. y de la importancia de elegir lo mejor. Y sí. que los que vamos a elegir estén conscientes de que deben acogerse a un plan de gestión en función de los intereses de la colectividad nacional. Pero para coronar eso que yo le dije, yo estoy totalmente de acuerdo con esas exposiciones. Sí. Es un reflejo de la democracia que estamos viviendo, Sí. pero una democracia que necesita avanzar Así es. para que podamos hacer la cosa. Vamos a hacer la pausa, doctor. Claro. Regresamos en unos minutos. Perfecto. La información nos ofrece la nueva de que la oposición política lleva ante la OEA sus quejas, ¿verdad? Sobre el desarrollo del proceso electoral. Yo lo veo esto con pinzas, porque yo creo que no es toda la oposición que ha hecho eso, sino lo han hecho los principales actores, ¿verdad? De que están fragados en la lucha, en el fragor, ¿verdad? De la lucha política. Pero yo, en mi observación de las gradas del estadio, yo como un ciudadano cualquiera, observo de que eso para mí es una señal de debilidad. Lo primero es
acudir a un organismo que no tiene nada que ver con nuestro país. Al contrario, tiene que ver para hacernos daño, porque en la memoria histórica, por lo menos la gente de mi generación sabe las diabluras que hizo la OEA aquí para una intervención militar disfrazada de otra cosa y apoyada por ellos. Entonces, en ese sentido, usted dirá, bueno, los tiempos han cambiado, sí, pero no han cambiado los organismos y los mecanismos. Yo considero que eso para mí es una especie como de falla y de derrotismo, a mi modo de ver, que hay una especie como de crónica de una muerte anunciada para recordar una novela de don Gabriel García Márquez, ¿verdad?, que hablaba de ese tema. Por eso yo digo que yo entiendo que nosotros tenemos que lavar los trapos sucios en nuestra propia casa, en nuestro patio. Sí. Es lo que yo entiendo. Porque no es verdad que esos organismos internacionales, de gente que está en aire acondicionado, viendo la realidad a través de un cristal, van a comprender la idiosincrasia de países como el nuestro, en donde nosotros tenemos nuestras querellas internas, pero aquí somos primos todos. Sí. Aquí nos conocemos, como dice el refrán popular, todo, ¿verdad? Sí, eso es verdad, pero la oposición está haciendo su papel. Está haciendo su papel. La oposición denunció durante el pasado proceso electoral una serie de acciones en contra del oficialismo, que de hecho la delegación de observación de esa misma Organización de Estados Americanos, OEA, y por la propia participación ciudadana comprobó en el proceso electoral, habló de compra de cédula. Ahora, dijo que fueron todos los que lo hicieron. La delegación de observación de OEA también habló del gran proselitismo que había en el entorno de los colegios electorales. Recolectó las quejas de los propios partidos políticos de la supuesta compra de dirigentes. Digo supuesta porque yo no tengo pruebas de que hayan comprado a nadie. La supuesta compra de dirigentes que se están yendo al partido de gobierno. Denunciaron la supuesta utilización de los fondos públicos en la campaña, de los planes sociales. Bueno, eso mismo que ellos han denunciado aquí, lo llevaron a la OEA. ¿Pero por qué lo hacen ante la OEA? Porque la OEA es un órgano que tiene mucha incidencia en la observación electoral. Independientemente de lo que usted cita, de ese papel negro, de ese papel negro de la OEA, sí, ese papel histórico. Han pedido excusas. Sí, en República Dominicana. Independientemente de eso, es un órgano que ha venido incidiendo en los procesos electorales como observador, y lo piden los partidos políticos, lo pide la propia Junta Central Electoral, y entonces tienen incidencia. Recuerda que en la crisis que tuvimos en el 2020, el país esperó un informe de la OEA sobre una investigación que se hizo. Es decir, que se está buscando siempre en los procesos electorales a la OEA como un interlocutor válido. Y entonces la oposición política, que digo yo, tiene su derecho, está haciendo su trabajo, ha ido a notificar, a decirles que ellos quieren una competencia equitativa. Cierto, pero déjeme aclararle, en el proceso electoral del 19 de mayo próximo. Y eso es su derecho. Le voy a interrumpir en este punto, porque a mí me gustan las cosas, ¿verdad? Get right to the point, como dicen los americanos. Pero es que esas conductas que denuncian hoy son conductas reiterativas a través de todo el tiempo aquí. No estoy justificando con eso nada de lo negativo que puedan hacer la gente que está en el poder hoy. No son santos de la devoción, diríamos, al menos mía particular. Yo no tengo que defender a nadie por nada. Yo lo que trato es de ser objetivo y observo de que cosas que están denunciando ahí, bueno, no solamente el asunto de la supuesta compra de cédula, que ese es un mecanismo que yo como abogado digo, bueno, pero dígame tú, para tú obtener a un 70%, 69% de población, óyeme, pero ¿qué compra es esa? Ahora, eso por un lado, pero se habla también de que están sacando a los dirigentes de los partidos, que compran a esto, que mudan un partido a otro, que están atentando a la democracia. Pero eso se ha hecho aquí siempre. Aquí hay gobiernos que han destruido sistemas de partidos que hoy día son partidos superminoritarios y que eran partidos mayoritarios. Hay que citarlo por su nombre. A mí me gusta llamar al PAN. Por ejemplo, el PRD era un partido monstruosamente poderoso en este país. El Partido Reformista. Mira lo que hoy, el Reformista. ¿Y qué hicieron? Lo desguazaron, comprando gente, dando dinero. Entonces, con esto no estoy justificando nada, pero es que, como por ejemplo, es como predicar la moral del canzoncillo. Bueno, el tipo está predicando la moral en un púlpito, pero resulta que está en canzoncillo. Pero espérate. Entonces, lo que quiero decir con esto no es que no hayan pecados. No es que no hayan pecados y no hayan pecadores. No. Lo que pasa es que el arrepentimiento tiene que ser global y sincero para todos. Por eso digo yo,
Yo lo entiendo perfectamente, Claro. pero en campaña política la oposición, si esa es su principal queja, bueno, la está externando, agarra de ahí. está tratando de sacarle Claro. provecho político o tratando de evitar que se le haga el menor daño posible. O de justificar Sí. un posible resultado que se ve venir. Sí. Porque hay que ser muy ingenuo para uno no darse cuenta qué es lo que está pasando aquí. No, de hecho, las encuestas Eso- citan a Luis Abinader como el favorito de las elecciones O sea, en que primera a o mí me segunda guste o vuelta. no, yo no tengo que expresar lo que yo no tengo mis preferencias muy privadas, Sí, sí. pero la realidad está ahí. Sí. O sea, le cayó una bomba, míralo ahí, hay un desastre. Pero no deja de ser un derecho legítimo que si usted Claro. tenga una competencia, usted reclame equidad, Nadie. que usted reclame que el órgano llamado a fiscalizar tenga Nadie lo está negando. un trabajo, haga un trabajo que garantice eso. Claro, no, nadie lo está negando, Bueno, los que están en la oposición saben realmente las ventajas que te dan a ti tener el presupuesto nacional, manejar los fondos públicos y manejar la gran cantidad de subsidios que se otorgan aquí. Eso te da una ventaja. Pero hay unos subsidios que tú tienes que entregar de manera obligatoria porque son permanentes. Pero y eso te da un beneficio y se lo gana Muy el que está en bien. el poder. Se Eso lo está gana el que muy está en el poder, eso es Está verdad. muy bien, pero resulta que yo he comprendido, digo, wow, doy gracias, ¿verdad?, a Dios que me ha permitido vivir el tiempo suficiente para poder llegar a ciertas conclusiones, de que, por ejemplo, todo tiene su doble pespunte. De repente, el gobierno decide liberar los fondos, pero sabe que eso lo que hace es que le quita una parte fundamental del discurso a lo que se le oponen. ¿Por qué? Porque así, al darle a los chavos, como dice por ahí, Que no debió ser un discurso. Lo estoy ¿Sabes por qué? diciendo. No debió ser porque es un asunto que está establecido en la ley. pero sí, pero ese discurso se esgrimió como que el gobierno y ciertamente no estaba dando el dinero. No, que no estaba presupuestado. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? De hecho, no estaba Que al presupuestado. soltar la plata ahora, es como dice un amigo mío, que es financista y es auditor forense, dice, se le da la ración del BOA. Oiga usted, la ración del No, BOA. esa no es la razón del BOA, Sí, doctor. no, para mí sí. Oiga, ¿por qué no lo ves? ¿Qué van a hacer ellos con ese dinero si no es enriquecerse? Bueno, doctor, Enriquecerse. nos podemos estar perfectamente en desacuerdo porque nosotros lo hemos criticado. No, lo que yo pienso. Nosotros hemos dicho en múltiples ocasiones que eso hay que revisarlo. Ahora, la ley establece 0,5% del Sí, presupuesto. porque que lo que una ley Ahora, diga, una cosa puede ser legal, pero no es moral. O sea, yo como abogado le digo, toda cosa, usted puede poner en una ley ahora que es válido, por ejemplo, fusilar a una persona donde lo encuentre porque mató a uno. Ah, pero entonces otro te va a decir, no, que no hay es un debido pero proceso. que no es el hecho. ¿Tú entiendes? Entonces, estamos hablando claro. Yo le pongo a usted ejemplo contundente a usted. Sí. O sea, ¿por qué hay tantos partidos y grupos y ventorrillos y ese tipo de cosas políticas aquí? Porque saben que van a buscar chavos. Sí, pero en eso, me entiendes? estamos claros. Estamos de acuerdo usted y yo en eso. Pero lo que sí estamos claros es que aquí en un momento se legisló porque había una preocupación y sigue siendo una preocupación de que el narcotráfico, la gente con dinero dudoso estaba participando en la política, lo sigue haciendo. Pero yo recuerdo a José Francisco Peña Gómez, que es el ideólogo de eso, cuando se exponía la necesidad de que se especializaran fondos para que los partidos recibieran un dinero para sus desenvolvimientos políticos propios de los partidos y para campañas electorales. Que eso no ha resuelto el problema, eso es verdad. Correcto. Que es mucho, eso es verdad. Yo quiero que lo revisemos ahora. Pero Si la ley establece que a usted hay que darle 20 pesos y usted no se lo da, eso indica que usted le está dando motivos, argumentos a la oposición para que haga la crítica. Pero- y qué bueno que el gobierno ha dicho, sí, se lo vamos a entregar. Claro. Porque te quita ese argumento. Claro. Y entonces tú das la impresión de que realmente está haciendo todo lo posible porque haya equidad en el proceso. Pero respetando en la distancia la memoria de ese Sí. importante líder nuestro, le diré lo siguiente, fue un error grave de parte de ese caballero. Bueno, está bien. Porque él sabe que los escándalos, y él lo sabía, no lo sabe ya porque no está en el plano, Sí. de que los escándalos son peores todavía. Bueno. Peores. Sí, y hay que revisarlo. Y hay que pero revisarlo. Y bueno, también hay que revisar la cantidad de partidos políticos que se están creando y la cantidad de dinero que le estamos dando. Eso es verdad. Ahora, lo que yo digo es que la forma que el presidente lo ha hecho, lo está haciendo porque es un asunto que está establecido en la ley. Bueno, Usted dirá, bueno, hay una ley que establece 10% para los ayuntamientos y Sí. no se cumple. Bueno, pues se está cumpliendo con el 4% de educación. ¿Cierto? Porque yo me Entonces, refiero... le iba a dar argumentos perfectamente a la oposición para decir que el gobierno estaba maniobrando para sepultar la oposición política. Pero yo no me referí a la acción legal de dar los fondos. No, eso está correcto, porque es lo que dice la ley. Es
qué se va a hacer con ese dinero. Ah, bueno, ¿Entiendes? es supuestamente para hacer campaña. Ahora, vamos nosotros como ciudadanos a revisar eso, a darle seguimiento, para que pasado el proceso electoral digan, bueno, esto hay que revisarlo. Ya usted sabe. Esto nos está afectando bastante, no están los resultados, vamos a ver cómo analizamos cuál es la fórmula que da resultado, cuál es la fórmula que nos garantiza ser eficiente en la inversión o el gasto de esos recursos. Claro que sí. Es un análisis que va a venir. Ahora, tanto la Junta como el gobierno han ido acogiendo los que fueron quejas en el pasado proceso electoral, Sí, claro. y eso hay que aplaudirlo porque nos va a permitir ir a un proceso en el que haya mayores garantías de equidad, de transparencia y de que vamos a unas votaciones que nos va a permitir elegir libre los problemas que se denunciaron en el pasado proceso electoral y que le va a dar mayor legitimidad a las autoridades. Sí, Nos vamos a la pausa. Sí. Hace mucho, doctor, que aquí estamos hablando de la necesidad de reformar la ley 6132, que rige todo lo concerniente al ejercicio profesional del periodismo, pero también rige la libre expresión y difusión del pensamiento. En términos generales, aplica para todos los ciudadanos. Entonces, ese debate se ha ido postergando, es una ley de 1962. Pero además, tenemos el reglamento 824, creo que es, que rige la parte esa de la Comisión de Espectáculo Público, creo que hay una ley también, pero que eso se ha quedado obsoleto y son autoridades que están ahí, pero que no tienen el instrumento legal que dé la fortaleza como para hacer cumplir esa legislación. Pero además, la ley está tan obsoleta en función del desarrollo que hemos tenido en las comunicaciones que prácticamente la gran mayoría de los delitos y los abusos que se cometen en materia de libertinaje que estamos viviendo en determinadas plataformas, sobre todo las plataformas de la internet, en YouTube y las demás redes sociales, bueno, que obliga a esa revisión. Esta semana se presentó un proyecto que fue encargado a una comisión que se constituyó, creo que por decreto presidencial, que la encabeza Nanfis Rodríguez, que es un abogado y periodista que se ha preparado bastante y que ahora mismo es uno de los principales especialistas en materia de derecho de prensa. Bueno, y esa comisión hizo un trabajo de revisión, de modificación y ha planteado crear un instituto de las comunicaciones, modificando la ley 6132 y entonces proponiendo la ley de libertad de expresión, medios audiovisuales y plataformas digitales, que va a agrupar ahí todo lo concerniente a lo que es legislación y regulación en materia de comunicación y libertad de prensa y de expresión en la República Dominicana. Lo que era la Comisión de Espectáculo Público va a estar incluido en ese instituto, que es también el que se encargará de aplicar esa ley 6132 que rige en la República Dominicana y que cambiará de nombre a partir de la modificación que se hace. ¿Cuál es el elemento interesante que introduce eso? Con lo poco que uno conoce. Bueno, que esa ley tiene una cláusula de conciencia, consagra el derecho al secreto profesional, que es importante, respeto al derecho de la niñez, de la mujer, derechos humanos, derechos consagrados en nuestra Constitución de la República. Y ahí establece que los responsables de esos medios nuevos, digitales, que están fuera del alcance de la ley actual, tendrán una responsabilidad similar a la que tienen los medios tradicionales. Eso yo creo que puede contribuir a cambiar un poco la situación que se está dando para que la gente que está actuando como sin control en los medios alternativos
sientan el peso de la ley de la misma forma que lo sienten los demás. Y eso puede producir un cambio. Ahora, hay que esperar la ley para leerla bien o el proyecto y producir un gran debate para que de ahí salga lo mejor, lo que necesita realmente la sociedad dominicana. Mire, uno tiene que analizar las cosas en dos aspectos, desde su origen y su intención. ¿Verdad? ¿Cuál es la intención del legislador? Lo primero es que esa ley 6932, fíjese que nace de un organismo espúreo que no tiene ningún tipo de justificación y fue porque lo designó un sector de la aristocracia dominicana, que es el Consejo de Estado, Sí. a raíz de la salida de los Trujillo de aquí. Eso estaba compuesto, ese Consejo de Estado, por los principales colaboradores del régimen de Trujillo. Y según yo recuerdo en la facultad que nos enseñaban algunos profesores de esa época, decían, mira, esa ley fue una especie de traje hecho a la medida para impedir que se denunciaran una serie de cosas que esas mismas personas que heredaron el poder político de la dictadura se vieran sometidos, ¿verdad?, al escarnio y a la denuncia pública. Por eso es que usted ve que esa ley tiene carácter inconstitucional, como era de hacer responsable penalmente a una persona que no tiene nada que ver con la comisión. Me hago entender, en materia penal, yo no puedo ser responsable del hecho del otro. Se refería No a los directores. ¿Usted entiende? Entonces, aquí hubo gente que estuvo en la cárcel por un artículo que quizá usted o yo escribiéramos y que no era conveniente o no desfavorable, ¿verdad?, a alguien. Ahora, otro aspecto es el siguiente. Aquí siempre se ha estado luchando, y en todas partes del mundo, por controlar la libertad de las personas. Sí. Yo por eso es que yo quizá en mi juventud, en el fondo de mi alma, yo lo que era un poco anárquico. Pero no anárquico porque por desorden, porque esa era una de las conceptualidades de la anarquía. No. Como idea política. Anarco es como la libre expresión, pero es imposible. Pero ahí es que hay que tener cuidado, doctor, que no sea un control de la libertad de la persona. No, yo lo sé, pero lo que quiero decirle es que lo que se busca, por ejemplo, si yo se lo digo por los elementos constitutivos que yo veo, por ejemplo, hay una ley ahí que se aprobó en este año, 124. Ah, no, ese es un capítulo Pero pendiente. está vigente, ¿y por qué no la derogan para decirle a uno que hay una verdadera intención? Lo primero que tienen que hacer era Derogarla, hacerlo claro. derogarla. Pues yo lo digo, que hay gente ahí en el gobierno que estudiaron conmigo y saben cómo yo pienso. Y son amigos míos y saben cómo yo pienso. Claro. Es que el hecho de que sean sus amigos no indica que usted tenga que cambiar de posición. No, y que ellos tenían un ni de discurso. opinión. Que tenían un discurso cuando eran estudiantes. Claro. Pero ahora resulta que tienen otro después que estamos viejos y que ya tenemos más de 40 años en esta profesión. Lo estoy hablando claro, que yo no tengo que rendirle cuenta a nadie, ni nadie me va a cancelar de ningún sitio. ¿Usted me está entendiendo? Sí. Ni me van a buscar un cheque que te dieron y te lo van a quitar. Yo no. Yo me acostumbré, como decía mi abuelo en el campo, a arroparme hasta la sábana me alcance. Sí. Entonces, hay que decir las cosas como son. Es una lucha por controlar, pero que ellos lo saben, que eso nada más que es en papel, pero en la práctica. Por ejemplo, usted ve que toda esa gente que está en las redes, ¿cómo usted cree que van a controlar eso? ¿Usted sabe quiénes tienen que controlar eso? Los mismos que tienen ¿cómo se llama? Los servidores, que por ejemplo, si usted publica algo, léase YouTube, léase Facebook, léase Instagram, ellos lo controlan a usted ciertas expresiones. ¿Y por qué pueden hacer eso? Con ciertas cosas que usted plantea. Sin embargo, no pueden controlar lo que se dice por ahí. Se supone que ellos tienen una responsabilidad con eso. ¿Por qué no se legisla? Porque hay un poder exterior, superior, que se impone. Porque no es solo una lucha de la República Dominicana, de los diferentes estados. Porque no es tan fácil de controlar a nivel global. Ahora, lo que sí es que con una legislación, aunque tú no controles la libertad de la persona, pero sí tú puedes hacerle entender hasta dónde tú puedes llegar y dónde no puedes llegar. Porque ya eso está contemplado. Sí, pero que yo digo, a mí me dijo una vez un amigo mío, amigo, no muy tan amigo, conocido, de origen francés, me decía, mira, aquí hay más leyes que en Francia. ¿Qué? Sí, porque es que aquí lo que pasa es que no hay mecanismos a que se cumplan. Todo eso que quieren contemplar ahora está contemplado. En el artículo 49 de la Constitución es claro sobre la libertad de expresión. Ahora, el Código Penal controla qué yo voy a decir. Sí. Porque si yo lo difamo a usted, ¿verdad? O yo levanto una calumnia o digo una cosa que no es, a pesar de que hay un principio romano que se llama la exceptio veritatis, es decir, la excepción de la verdad. Si, por ejemplo, yo le digo a usted que usted es un ladrón en público, hay una difamación, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Pues en público. Ahora bien, pero si yo demuestro que a usted lo condenaron por robo, pero ven acá, entonces... Usted es un ladrón. Eso se llama exceptio Claro, veritatis. usted es delincuente. La excepción de verdad. Sí.
Le digo porque es que el derecho es complejo. Sí, sí, Ahora sí. hay una facilidad que cualquiera se hace abogado Y, de tú, rápido. y me lleva al tribunal y allá tú vas a perder el Pero caso. en los tiempos pasados, pretérito, había que leer muchas páginas para la izquierda Sí. para que usted pueda decir. Eso lo que quiero decir con esto es, no, sin quitarle autoridad a nadie, Sí. todo el mundo tiene derecho al mismo derecho a lo mismo. Lo que quiero decirle es que a mí no me convence mucho, porque hay muchas cosas que deben, por ejemplo, como le dije, esa ley 6132 es una aberración política desde que nació, pero también se conservó el reglamento 824, Sí. 834, porque ese reglamento Es es decir, que usted del no está 49. de acuerdo ni con la ley ni con el reglamento. Reglamento, que es una ley, porque el reglamento también dice que la fuente del derecho son las leyes, las resoluciones, los reglamentos. Sí. Ok, pero que se basa en una ley también. Sí. Entonces, ¿qué hicieron con ese elemento? Que controlaron el régimen de Trujillo, la libre expresión, y había una censura previa. Entonces, el mismo artículo 49 de la última Constitución establece de que la censura previa no es admisible. Sin embargo, esa ley 124 contemplaba hasta que usted tiene que revelar su secreto profesional como periodista, como abogado, como médico. Pero la 6132 no. Estoy hablando, entonces... La 6132 ¿usted te entiende? conserva el secreto profesional. Entonces, yo siempre veo una intención politiquera. Por eso yo le digo que la 6132 mantiene el secreto profesional, pero esta que se está proponiendo, hay una cláusula de conciencia que es que a usted no lo pueden obligar a revelar lo que usted entiende que le afecta, ¿verdad? O lo que usted entiende que puede crear un daño, pero también usted tiene ahí el secreto profesional que le protege. A pesar de que... Es decir que Sí, a pesar, no veo esa parte claro, mal. a pesar de que hay principios que establecen que el que tiene conocimiento de un crimen está obligado a revelarlo, pero resulta que eso es complicado, porque hay otro principio que establece, que dice así, nadie puede estar obligado al hecho, es decir, nemo cogis compel factum, es decir, no puede ser obligado al hecho, lo que implica que a usted no le pueden poner una pistola en la cabeza porque usted firma un documento, porque ahí hay una violentación a la libertad. Pero eso es complejo. Pero con respecto a determinados profesionales hay unas excepciones. Eso digo. Una de las excepciones está la ley 6132 para el ejercicio profesional del periodismo. Yo creo que básicamente los periodistas es más delicado el asunto, porque son los que se encargan de decirnos las cosas. Bueno, pero mientras tanto, todo eso fue abolido. Hay una ley 124, como usted decía, hay una ley 124 que hay que modificar. Que hay que eliminarla. O eliminarla. No, es que hay que crear una ley. Crear una ley nueva. Porque lo manda la Constitución de 2010. Es una Ahora, versión. tiene que ser una ley que no te viole el secreto profesional, ni que ordene de manera deliberada que tú puedes ser objeto de investigación sin ningún tipo de autorización de un juez ni de nadie. No, es una aberración. pero ven Así acá. es. Nos vamos a la pausa. La operación Medusa, que involucra a un ex procurador, a Jean Alain Rodríguez, es uno de los casos de imputación por corrupción más emblemáticos del país, por las personas que involucra y por los vínculos de esas personas. Este caso está ahora en la fase de juicio preliminar. La semana pasada le tocaba la exposición al ex procurador Jean Alain Rodríguez. Hubo una situación ahí con uno de los imputados que se enfermó, qué sé yo, y se pidió la posposición. Creo que los pospusieron para el día 15. Ese caso luce complicado para Jean Alain Rodríguez. Complicado porque de 63 imputados, hay 26 que se han declarado culpables y han negociado condena, condena anticipada. De esos 26, algunos han devuelto bienes. Han devuelto bienes. Han devuelto bienes en efectivo, recursos en efectivo y bienes inmuebles, que eran producto de la investigación. Y entonces el Ministerio Público está atacando en esa dirección y poco a poco parece ser que va acorralando a Jean Alain Rodríguez, porque en principio algunos no lo mencionaban, pero los últimos
que eran los dos principales funcionarios después de él en la Procuraduría. Sí. Esa gente decían que actuaban, pero bajo la dirección del procurador, que que los ordenaba. Es decir, eso le hicieron una vinculación directa al procurador con la estructura de la que él entendía que estaba quedando fuera y que era una ganancia de causa. Pero el hecho de que una buena parte de esos que se declararon culpables negociaran una condena anticipada a un año apenas cumplida, devolver, comprometerse a la devolución de recursos y de bienes inmuebles, eso indica que por más vueltas que usted le dé al trompo, todo parece indicar que Jean Alain va a tener un proceso de mucha dificultad en el juicio de fondo. Claro, mire, a mí siempre me gusta citar el pueblo sabio, Sí. porque es el que coge lucha, ¿verdad? Que se levanta a las 5 de la mañana A trabajar. a trabajar, a sudar la Sí. sangre en la calle. Dice el pueblo, lo que está a la vista no necesita espejuelo. Entonces quiere decir que lo que pasó ahí, hasta los chinos de Bonao están conscientes de que ahí hubo un desbarajuste grandísimo. Ahora, ¿qué resulta? Que parece ser que el procurador, ¿verdad?, que está sometido, y como bien dice la información, se lo han puesto difícil Pero muy difícil. a él. Hay un problema. Yo creo que yo tengo mis par de lecturas de ahí. Por ejemplo, todavía la persona imputada tiene mucho dinero y los abogados no les interesa soltarlo porque saben que están sacando. Sé por qué se lo digo, yo soy abogado. Tiene el enemigo en casa, Estoy entonces. hablando, están chupando de donde hay. Sin que esto signifique una acusación de nada. Yo estoy haciendo un chiste con cierto hasta el medio jurídico procesal. Eso es terrible, ¿verdad? De que están guisando, como dice el pueblo llano. Eso es Pero terrible. resulta que si yo hubiera sido abogado de Jean Alain, ¿verdad? Porque yo nunca fui abogado de delincuente, porque yo realmente, pero él todavía no es delincuente, digo, para mí lo es. Porque lo que está a la vista no necesita espejuelo. Pero resulta, y usted dirá, bueno, eso lo han probado, bueno, pero usted es abogado, hasta que inocente puede encontrar, eso es papel. Yo hubiera sido abogado y le digo, bueno, Jean Alain, vamos a hacer una cosa. Negocia. Declárate culpable y vamos a negociar esta cuestión porque que te va a salir mal de aquí. Entonces, fíjese lo que quiero decirle. Sin embargo, hay cosas ahí que a mí no me cuadran mucho. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, usted sabe que a mí me gusta buscarle la quinta pata al gato en cosas que están escritas. Sí. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Exacto. Y el Código Procesal Penal, entre otras cosas, prohíbe la autoincriminación. Sí. Oiga hasta dónde llega la cosa. Entonces esa persona dice, se están autoincriminando. Porque dice, sí, yo lo hice. Pero ve acá, espérate. Pero aunque tú digas que tú lo haces, el contexto lo que dice es que tienen que probarte. Sí, eso van a tener que probarlo ahora, claro. Yo no sé si el Ministerio Público lo puede hacer o no. Porque hay tantos sustitugios jurídicos procesales. Pero yo hubiera sido abogado y diría, bueno, Alain, diré que sí, para que salgamos de esto. Bueno, lo cierto es que se le pone la situación difícil. Está difícil la cosa, muy difícil. Con las declaraciones de los últimos que declararon, hay 26 declarándose culpables y negociando su condena. Bien, la semana que inicia va a estar muy centrada en los temas de la crisis haitiana, ¿verdad? Con las expectativas de que ya seguramente el Consejo Presidencial hubo acuerdo, se está esperando ya el decreto, y las tensiones en la frontera dominico-haitiana seguirán centrando la atención del país. También la campaña electoral, las acusaciones de la oposición, el montaje de las elecciones, seguirán también dominando la agenda de los dominicanos. Señores, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.